Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Nuevamente es un gran placer dirigirme a ustedes por este medio. Hoy quiero comentar sobre una noticia de la semana pasada de parte del Instituto del Templo titulado Novillas rojas sanas y prósperas, posible sacrificio en abril de 2024, en un boletín que dice lo siguiente. Esto es el 23 de Shevat de 5784, que es equivalente al 3 de febrero de 2024. Y esto dice: las novillas rojas prosperan en Israel. Recientemente un amigo visitó las novillas rojas que se están criando aquí en Israel y compartió con nosotros esta foto, la foto que ven en pantalla. Parecen sanas y felices, pero no tenemos ninguna actualización sobre su estatus alágico, si son o no todavía candidatas elegibles para proporcionar las cenizas purificadoras de la vaca roja. Y en la foto de inicio de este post es la foto mencionada anteriormente. En cuanto a algunos antecedentes, en septiembre de 2022, 5 candidatas a novillas rojas llegaron a Israel desde Estados Unidos y una fue descalificada como aceptable para uso en sacrificio el año pasado. Y eso lo pueden ver en el Instituto del Templo, que dice que una novilla roja fue descalificada y quedan 4 viables. ¿Por qué informar sobre algunas novillas? Bueno, este asunto de la novilla roja es un gran asunto para varios judíos, como los del Instituto del Templo. Considere que, de acuerdo al Instituto del Templo, el destino del mundo depende del sacrificio de una novilla roja sin mancha que tenga al menos 24 meses de nacida. Algunos creen que esto podría ocurrir ahora en el 2024. Y esto es lo que dicen las escrituras hebreas sobre la novilla roja. Vayamos al libro de Números, capítulo 19. Números, capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. El Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá afuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero que mora entre ellos.
Los judíos han interpretado esto en el sentido de que es necesario sacrificar otra novilla roja para que se reanuden los sacrificios o para que regrese el Mesías. Mientras que esto no se afirma directamente, esto podría estar implícito de ello que se necesita otra. Ahora, aquí hay algo de la página de Facebook del Instituto del Templo con respecto a sus puntos de vista sobre las novillas rojas. Y voy a leer algo aquí del 22 de septiembre de 2022. ¿Qué es una novilla roja? La novilla roja se menciona por primera vez en el libro de los Números 19:3, cuando Dios le dice a Moisés y Aarón: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Continúo leyendo. La Torá sigue explicando cómo se procesa y quema la novilla y cómo se mezclan sus cenizas con el agua santificada. Los que se volvían inmundos por tocar un cadáver humano se purificaban rociándolos 2 veces con el agua mezclada con las cenizas. Una vez 3 días después de entrar en contacto con el cadáver y una segunda vez 7 días después del contacto. La Torá relata que una novilla roja fue llevada al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, y fue procesada para obtener sus cenizas para el ritual. Según el Talmud, esas cenizas fueron utilizadas desde ese momento hasta el final del periodo del primer templo. Durante el periodo del segundo templo, se quemaron entre 5 y 7 novillas rojas para obtener sus cenizas. Maimónides escribió en su compendio de la ley judía, Mishneh Torah, Leyes de la Vaca Roja, 3:4, que la próxima vaca roja será traída por el Mesías. ¿Por qué es tan importante la novilla roja? En la actualidad, se supone que todos los judíos, incluidos los Kohanim, están inmundos debido a la impureza que imparte un cadáver. Mientras en la vida cotidiana actual, esta condición tiene poco efecto práctico. Aquellos inmundos con este tipo de impureza se les prohíbe entrar en el templo. Los Kohanim, impuros, inmundos con este tipo de impureza, se ven así impedidos de llevar a cabo los servicios requeridos en el templo y necesitarían ser purificados con las cenizas de una novilla roja antes de poder servir de nuevo, haciendo de la creación de tales cenizas un requisito necesario para cualquier intento de restablecer el templo en Jerusalén. Una excepción es el sacrificio pascual, que puede ser ofrecido incluso por aquellos que están inmundos con la impureza impartida por un cadáver, siempre y cuando que la mayoría del pueblo judío esté inmundo con este tipo de impureza. Ahora, el periódico de Israel, Israel 365 News, publicó lo siguiente: judíos y cristianos se unen para restablecer el mandamiento bíblico de la vaca roja. Y esto es del 2 de abril de 2022. La iglesia Voice and Healing, en español Voz de Sanación, de Houston, Texas, celebró un evento el pasado lunes en colaboración con Bonet Israel y los Israel Guys, enfocándose en los recientes esfuerzos por restaurar el mandamiento bíblico de la novilla roja. El evento fue retransmitido y grabado. El anfitrión fue el pastor Michael Petro de la BOH, o sea, Voice of Healing, el rabino Ishak Tisachi Mamo
Mo Varelli y Byron Stinson en representación de Bonet Israel. Lo único que escuchamos una y otra vez fue que todos sintieron mucho amor en el evento, dijo el pastor Petro a Israel 365 News. Cristianos y judíos, todos estábamos trabajando hacia la misma visión con las mismas esperanzas, lo cual es notable, ya que este evento nunca podría haber tenido lugar hace 10 años. El Señor nos está uniendo para un objetivo común. El pastor siempre se ha sentido extrañamente atraído por conocer los sacrificios bíblicos y en particular el ritual de la novilla roja. Y antes de continuar, ciertamente esto es extraño, ya que presumiblemente Michael Petro afirma aceptar el Nuevo Testamento en asuntos como la novilla roja. Note lo que el apóstol Pablo fue inspirado a escribir. Pasemos a Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, los cristianos no necesitan ninguna novilla, pero ciertos judíos que rechazan el sacrificio de Jesús piensan que sí. Una novilla roja no es un requisito bíblico para los cristianos. Y desde que vino Jesús, tampoco lo es para los judíos. Sin embargo, debido a que los judíos rechazan a Jesús, algunos creen que tener una novilla roja es un requisito bíblico. Por otra parte, permítanme decir que algunos con vínculos con el protestantismo creen que el Sanedrín, que tiene conexiones con el Instituto del Templo, está trayendo al anticristo a través de su sacrificio y el deseo de otro templo. Pueden ver a Sanedrín acusado de traer al anticristo, aunque no es del todo el caso. Es cierto que la reanudación de los sacrificios diarios se profetiza para ser detenido por la bestia que viene, que está aliada con el anticristo final. Noten la siguiente escritura. Vayamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, después de llegar a un acuerdo, 3 años y medio más tarde, los sacrificios serán detenidos. ¿Pero por quién? Bueno, en el versículo anterior es llamado un príncipe, en Daniel capítulo 9, versículo 26. Y se convertirá en el rey del norte, el líder de la bestia, como se menciona en Daniel 11. Noten también este versículo, el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza
y quitarán el sacrificio, el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces, vemos que los sacrificios se detendrán. Por lo tanto, deben comenzar. Y eso es algo en lo que el Instituto del Templo y el Sanedrín están trabajando. Permítanme agregar también que los representantes de ambos grupos le dijeron personalmente al doctor Bostiel que no necesitan un templo enorme para reanudar tales sacrificios. Eso no solo proviene de la tradición judía, sino también de prácticas pasadas, como las que se registran en Esdras. Veamos eso. Pasemos a Esdras, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. Básicamente, para volver a implementar los sacrificios, el Sanedrín necesita permiso del gobierno, un altar, un sumo sacerdote, varios implementos y una tienda de campaña. Y ya tienen todo eso, excepto el permiso legal. Pero con los partidos religiosos ganando influencia política en Israel, algún día obtendrán el permiso. Noten ahora otro versículo en el libro de Daniel que menciona los sacrificios y la fecha. Vayamos a Daniel capítulo 12 y leamos los versículos 11 y 12. Daniel capítulo 12 versículos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ya que aquellos que esperan y lleguen a los 1335 días son entonces bendecidos. Esto parece ser una referencia a Jesús regresando y estableciendo el reino de Dios. Un poco menos de 4 años después de que los sacrificios diarios sean detenidos por la bestia. Entonces, dado que los sacrificios deben iniciarse antes de detenerse, es muy posible que se incluya el sacrificio de una novilla roja, como muchos judíos desean. El hecho es que ciertos judíos y otros han invertido mucho dinero y tiempo en proyectos de novillas rojas. Aquí le voy a leer más información del artículo de Israel 365 News del 2 de abril de 2023. Moriel Mo Bareli, representante de Bonet Israel, se sintió inspirado por el nivel de cooperación interconfesional manifestado en el evento. El tema del evento fue la redención y cómo las novillas rojas juegan un papel importante en eso, dijo Mo a Israel 365 News. Me sorprendió que en lo que se refiere a la redención y al tercer templo, todos tuviéramos tanto en común. Las personas que conocimos estaban conectadas con la Torá y sentían firmemente que querían formar parte de las cosas proféticas que están sucediendo en Israel en estos momentos. Por supuesto, los cristianos y los judíos tienen diferencias significativas, pero fue muy fácil enfocarse en las cosas importantes que tenemos en común. En septiembre, Bonet Israel consiguió traer a Israel 5 terneras rojas nacidas en Texas, con la intención de criarlas para cumplir el mandamiento de la vaca roja. Las novillas rojas tienen ahora entre
1 año y medio y 2. Para replicar la ceremonia mencionada en la Biblia deben tener al menos 2 años. Las novillas estarán listas, si Dios quiere, para pesar del año que viene, dijo Mo. Todos los elementos necesarios, la tierra y los kohanim, se están preparando mientras tanto. El vuelo a Israel y los preparativos costaron más de $250,000. Ahora que están en Israel, será necesario criar a las novillas hasta que tengan al menos 2 años. Cabe señalar que los judíos solo necesitan una, no 4 o 5 novillas rojas. El Pesach, que es un término que significa Pascua, en el 2024 será después de la puesta del sol del 21 de abril. Y eso pueden encontrarlo en nuestro calendario de días santos. Y puesto que los judíos creen que solo ha habido 9 novillas rojas cualificadas en toda la historia, está casi garantizado que al menos 3 de las novillas restantes serán descalificadas algún día. Noten algo de lo que enseña el Instituto del Templo sobre la necesidad de una novilla roja. Y esto dice, pero en realidad el destino del mundo entero depende de la novilla roja, porque Dios ha ordenado que solo sus cenizas son el único ingrediente que falta para el restablecimiento de la pureza bíblica y posteriormente la reconstrucción del Templo Santo. La ordenanza divina de la novilla, más allá del alcance del frágil intelecto del hombre, con todos los detalles de su preparación y ceremonia, llama a Israel y a todos los que buscan aferrarse a la palabra viva de Dios de Israel: purificaos, sacudíos la desesperación, la muerte es una ilusión, así está escrito, pero todos los que seguisteis al Eterno, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Deuteronomio 4:4. Dios utiliza muchos medios para traer a sus hijos de regreso a Él. Los rabinos observaron, y si uno se preguntara, ¿cómo podría un hombre cambiar su vida y acercarse a Dios a causa de una novilla? No os maravilléis, porque la novilla, todo Israel, por la novilla todo Israel se purifica. Y eso está en su sitio en inglés, www.templeinstitute.org/red/introduction.htm. La Mishnah enseña que hasta la destrucción del segundo templo, las cenizas se habían preparado a partir de un total de solo 9 novillas rojas. La primera vaca alazana fue procesada por el propio Moisés, como dice el versículo, que te traigan una vaca alazana. La segunda fue realizada por el profeta Esdras en los días del primer templo y durante toda la época del segundo templo. Solo se utilizaron 7 novillas más para las cenizas. Esto fue suficiente para cubrir las necesidades de purificación de la nación durante todos esos años. La Mishnah registra los nombres de todos los sumos sacerdotes que prepararon esas 7 novillas durante la época del segundo templo. Simón el Justo, Johanán hicieron 2 cada uno, el Joeni ben Jacob, Chanamel Hatmitzitri y Yishmael ben Piavi procesaron una novilla cada uno. Así, desde el momento en que Moisés recibió el mandamiento de la vaca roja del santo bendito sea, hasta la destrucción del segundo templo, las cenizas purificadoras habían sido producidas por las manos de estos grandes líderes a partir de un total de 9 novillas rojas. La 10ª novilla roja será preparada por Mesías.
Al relatar este hecho histórico en su comentario a la Mishnah, el gran Maimónides termina con la enigmática afirmación: y la 10ª novilla roja será cumplida por el Rey, el Mesías, que se manifieste pronto. Amén. Que sea la voluntad de Dios. Con esta asombrosa declaración, Maimónides relata una antigua tradición que la 10ª novilla roja está asociada con la era mesiánica. ¿Significa esto quizás que la aparición de una novilla alazana en estos últimos tiempos finales es un indicio, un precursor de la aparición del Mesías mismo, quien oficiará en su preparación? Si no ha habido novilla roja en los últimos 2000 años, quizás sea porque no era el momento adecuado. Israel estaba lejos de estar preparado. Pero ahora, ¿qué podría significar para los tiempos en que vivimos tener tan alcance de la mano los medios de purificación? Con las palabras de Maimónides en mente, no podemos evitar preguntarnos y orar si ahora hay novillas alazanas. ¿Será nuestra la época que las necesitará? Bien, algunos creen que la 10ª novilla alazana llegó antes de la destrucción del último templo. ¿Lo hizo o no? La Biblia simplemente no menciona 10 novillas alazanas. Tampoco el destino del mundo depende de una novilla roja. Y como cité antes, el Nuevo Testamento es claro en que los cristianos no necesitan las cenizas de una vaca para la redención, como dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Consideren, sin embargo, que es posible que si una novilla roja sigue siendo aceptable para el Instituto del Templo este año, por lo tanto, la última y 10ª en llegar, según la tradición judía, este sacrificio podría muy bien ocurrir en el 2024. ¿Por qué? Porque si una es realmente la 10ª, los judíos tendrán un dilema. ¿Por qué? Los judíos no pueden esperar a que lo haga el Mesías, que es lo que quiere Boné Israel, porque eso no es algo que vaya a hacer Jesús a su regreso. Además, como ellos no quieren que la novilla roja sea demasiado vieja, ni arriesgarse a que la descalifiquen de algún modo, pueden decidir que se mate una, por si acaso, o inventarse alguna otra razón, a pesar de sus tradiciones de esperar que lo haga el Mesías. De todos modos, como el Instituto del Templo lleva mucho tiempo esperando una novilla roja y cree que solo existirá una más, puede tomar medidas en lugar de esperar a que el Mesías la sacrifique. Y como Jesús no está dispuesto a sacrificar una novilla roja, puede que ciertos judíos tomen cartas en el asunto. El grupo también tiene cierta influencia política y puede señalar el hecho de tener al menos una novilla roja como una señal divina de que los judíos pueden volver a implementar los sacrificios regulares. Mientras que Jesús no mencionó específicamente una novilla roja como una señal a buscar en Mateo capítulo 24. Por lo tanto, no es un requisito que Él estableció. Jesús se refirió al libro de Daniel, que habla de la interrupción de los sacrificios. Y eso está en Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Para que sean detenidos, primero deben ser iniciados, primero deben comenzar. Si los judíos no reanudan los sacrificios regulares de animales
hasta que haya una novilla alazana. Entonces buscar una parecería ser una señal que se relaciona con la profecía del tiempo del fin. La Biblia muestra que los judíos volverán a tener sacrificios de animales, como antes mencioné de Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11. El hecho es que el Instituto del Templo y otros están tomando medidas que son consistentes con eso. En lo que respecta al tiempo, la Biblia muestra que la interrupción de los sacrificios de animales ocurre justo antes del comienzo de la gran tribulación, como está establecido en Mateo capítulo 24, versículo 21, y lo que comúnmente se considera el fin del mundo. Quiero aprovechar e indicarles que tenemos también un sermón sobre la vaca roja en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdelit.es, y ahí puede escuchar en nuestro canal de YouTube todos los sermones que tenemos disponibles. Bien, y ahora veremos si los judíos deciden realmente sacrificar una novilla roja en 2024. De ser así, esto podría desencadenar una importante secuencia profética. Y en última instancia, el regreso de Jesús y el establecimiento del reino milenial de Dios. Y voy a terminar este sermón como dijo Jesús. Vayamos a Marcos capítulo 13 y leamos el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.